Sí, fenomenal. No tiene, a lo mejor, tiene el USB, no tiene el USB puesto, pero como no hay, pues sí, le paso ahí y ya está. Fenomenal. Bueno, pues buenos días. Muchas gracias por haber venido. Empezamos un nuevo episodio del ciclo Laboratoria, que en este caso, bueno, siempre lo decimos, pero en este caso sí que a Miguel y a mí y a Dani, a Cristiana, a Patricia, los que constituimos un poco, que lo hemos impulsado, nos complace de modo especial eh, porque es la prueba de lo que pretendíamos desde el principio. Laboratoria es un laboratorio de estudio sobre el impacto social y normativo de la inteligencia artificial y nuestra principal apuesta siempre ha querido ser la de la transversalidad. Entonces, para poder rubricar esa perspectiva, qué mejor elección que quienes hoy estarán aquí hablándonos en el caso de Ramón de Media Lab, en el caso de Beatriz y de Pablo del libro Yacracia, porque son quienes, de modo yo creo que en la universidad más evidente, encarnan la conjugación, la mezcla, el mestizaje de perspectiva entre la ingeniería y la filosofía. Y si queremos conocer, alcanzar el impacto de la inteligencia artificial, cómo repercute en las dinámicas sociales, pues nosotros, como siempre decimos, que somos juristas, eh, sabemos, nos dedicamos a afrontar, a lidiar con las cuestiones normativas, con las cuestiones políticas, éticas de la inteligencia artificial, pero no sabemos nada realmente de inteligencia artificial desde el punto de vista técnico, y los tecnólogos constantemente nos demandan, a los que pertenecemos a la comunidad normativa, nos demandan que aportemos cosas porque evidentemente los tecnólogos están formados en los aspectos técnicos, pero no en los aspectos de impacto normativo. Entonces, nos gustaría, bueno, pues que estos momentos, estas sinergias que ellos encarnan de manera, bueno, queremos que Laboratoria se ponga a hombros del grupo, también del grupo IF, de iniciativas como Media Lab, para aprender y para poder proseguir en este camino. En este caso, pues empezamos, dividiremos el seminario de hoy en dos partes. Primero, el profesor Ramón Rubio, director de Media Lab en la Universidad de Oviedo, nos presentará un poco las actividades, los proyectos que se desarrollan en Media Lab, y después los profesores Beatriz Rayón y Pablo Revuelta pues, nos presentarán un poco los contenidos del libro que surgió a raíz de la jornada del año pasado del grupo IF, y para profundizar un poco en los temas, en las cuestiones más interdisciplinares, ¿no? Eh, Creo que a la hora de empezar, por tanto, esta primera sesión dentro de la sesión sobre el impacto el impacto social de las nuevas tecnologías, no se me ocurre nadie mejor que Ramón para hablarnos de ello, porque creo, no, aquí nosotros no presentamos, no desplegamos currícula de los intervinientes, pero bueno, todo el mundo creo que sabe aquí que eres quien representa No. de la mejor manera, incluso simbólicamente, ese impacto social de la tecnología, ¿no? Desde el punto de vista de la transferencia, de la sinergia, universidad, ciencia, conocimiento, sociedad, aplicaciones, en fin. Eh, Me callo. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que, porque me paso el día aprendiendo de vosotros, es que es así. Bueno, pues un placer estar rodeado de amigos para contaros un poco
al que no lo conozca todavía, y si ya lo conoce, pues a refrescarle un poco, pues lo que es el Media Lab de la Universidad de Oviedo y un poco guiaros a lo que verdaderamente importa hoy, que es la presentación que luego harán Pablo y Bea de una de las consecuencias del, iba a decir proyecto, no es un proyecto exactamente, sino un movimiento, que es el de Ingeniería y Filosofía que tenemos en Media Lab. Como es la primera vez que estamos en la Facultad de Derecho, me traje el manifiesto de Media Lab, que tenemos un manifiesto y lo voy a leer, porque nos quedó muy guapo. Entonces, porque es difícil entender lo que es Media Lab si no se ha estado allí trabajando, ¿no? A mí me decía una vez la alcaldesa de Gijón que dice, para entender Media Lab hay que ir 2 veces, porque a primera no se entiende lo que hacemos ahí, ¿no? Entonces, antes de enseñaros visualmente algunas imágenes y demás de lo que estamos haciendo allí, quiero leer el manifiesto, ¿no? Está disponible en la página web. No es mucho, os lo voy a leer tal cual porque no lo sé de memoria, pero viene a decir como creemos en el poder de la educación, el diseño y la tecnología para construir un futuro mejor. Ya lanzamos así. La universidad no es solo un espacio de formación, sino un motor de cambio social, donde las ideas pueden materializarse en proyectos con impacto real, que es una de las cosas que más nos gusta tener impacto real. En Media Lab conectamos personas con inquietudes. Están en nuestro manifiesto. Estamos súper agradecidos de poder colaborar y contactar con otros profesores, ¿no? Generamos redes de colaboración y potenciamos el talento colectivo. Trabajamos para transformar ideas en soluciones, explorando nuevas formas de pensar y hacer. No creemos en las fronteras entre disciplinas, ni en los caminos trazados. Creemos en la experimentación, en la curiosidad como motor de aprendizaje y en la creatividad como herramienta de cambio. Nuestra estrella polar son las personas. Creemos en una universidad abierta, donde el conocimiento se comparte, se multiplica y se transforma en acción. Trabajamos desde Asturias para el mundo, sumando esfuerzos con asociaciones, con empresas e instituciones que buscan mejorar la sociedad. El futuro no es una promesa lejana, es aquí y ahora. Estamos construyendo el mañana desde hoy. Esto lo vamos a materializar en una serie de valores que tenemos en Media Lab, ¿no? La innovación, la colaboración, el impacto, libertad, compromiso. Yo creo que no hay mejor manera de materializar esto que os estoy contando mostrándoos 3 o 4 proyectos, que tampoco quiero robar mucho más tiempo. 3 o 4 proyectos de Media Lab. Bueno, iba a decir jurídicamente, Media Lab es una cátedra universitaria, ni siquiera jurídicamente, porque no tenemos personalidad jurídica, pero bueno, cuando lo... Es mucha personalidad igual. Eso sí. Cuando lo presentamos la idea a la universidad ya no sabían qué hacer con nosotros muy bien. Si un instituto, si un centro. Entonces, al final se llegó a una colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y desde 2018, año en el que nace Media Lab, somos una cátedra universitaria entre el Ayuntamiento de Gijón y la Universidad de Oviedo. ¿Vale? Superhéroes es el primer proyecto que empezamos en el año 2018. Recuerdo sí, durante todo el 2018 fue uno de los primeros proyectos que hicimos. Este proyecto trata de lo siguiente: ayudar a niños con agenesia o con amputaciones con la fabricación, como veis, de una especie de guante que se amolda perfectamente al muñón y unos gadgets que permiten hacer cosas. Montar en bici o tocar la guitarra, como el gadget que veis ahí, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer es, a raíz un poco de lo que visteis en el manifiesto, colaborar con terapeutas ocupacionales, con enfermeros, con familias, ¿vale? Y nosotros que estamos muy cercanos a la Escuela de Ingeniería, pues obviamente también con los estudiantes de Ingeniería para pues, imprimir en 3D estas prótesis, diseñarlas correctamente. Tenemos, como veis ahí, un montón de ellas. No trabajamos en volumen, en el sentido, no trabajamos con 200 familias, no, todo lo contrario. Os puedo decir, por ejemplo, que el Superhéroes, que sigue activo hoy, ahora mismo está trabajando con 3 familias, pero es verdad que nos volcamos mucho con cada una de esas familias, ¿no?
Nuestra metodología de diseño es de codiseño. Desde el principio trabajamos con las familias en ver cuáles son sus necesidades, ver cómo es el niño, o sea, que participen en el proceso de creación de cada uno de esos gadgets. Ahí veis pues una de las reuniones con 4 o 5 familias, además de toda España, estoy viendo, donde se juntan los voluntarios con los terapeutas ocupacionales, enfermeros, etcétera, ¿no? Ahí tenéis, bueno, pues un pequeño vídeo de lo que serían las reuniones que tenemos con las familias y, bueno, no sé si se puede ver. Bueno, aquí esto es un niño de Camboya en el que quería el gadget pues, para andar en bicicleta. Veis un poco aquí lo que le hicimos, ¿no? Y tenemos aquí a Lucas tocando en un concierto. Bueno, no se ve muy bien, podéis intuirlo más o menos. Cómo utiliza su guante con el gadget para tocar un concierto, porque su hermano gemelo tocaba la guitarra toda la vida y él no podía tocar la guitarra por una genesia. Entonces, bueno, la verdad es que es bastante gratificante este tipo de proyectos y de ayudas, ¿no? Desde el punto de vista formativo, pensar la motivación que supone para los estudiantes de ingeniería el hacer un guante, el hacer un gadget, en definitiva, ayudar a estas familias, ¿no? Esta es una de las 3 familias con las que estamos ahora trabajando, con Mael, que tiene, bueno, amputaciones en las 2 manos y en los dos pies, y ahí, bueno, pues con el Premio Princesa de Asturias, que vino a hacernos una visita, y con los voluntarios, que en definitiva son los verdaderos protagonistas de este proyecto, ¿no? Quise empezar con este proyecto porque, bueno, sin saber un poco el público que iba a tener delante, pero que escuchéis que estudiantes de Derecho han participado en el proyecto, pues incluso realizando un PFG, ¿no? Cuestiones como, concretamente, en este caso, lo que supone todo el tema de las patentes, Creative Commons, porque una de las filosofías que tenemos nosotros es que esté todo en abierto, ¿no? Pero aun estando todo en abierto, no sabemos cómo se licencian ese tipo de cosas y entonces, bueno, pues ahí, como decía Roger antes, es una de las cosas de las que necesitamos para ver cómo es bueno, el proceder, ¿no? Ante este tipo de cosas, ¿no? Para hacerlo bien, ¿no? Por el libro, que es como creemos que se debe hacer. Otro de los proyectos en los que estamos trabajando es un ejemplo de colaboración con asociaciones, en este caso con la Fundación Mar de Niebla de Gijón. La Fundación de Mar de Niebla tiene multitud de proyectos, uno de ellos es el TIC-Lab, que permite a chicos que todavía no llegaron a acabar no tienen el certificado escolar, que retomen su interés por estudiar, que es algo muy complicado. Sacarlos de la calle, que retomen el interés por estudiar. Entonces, lo que les propusimos, ahí veis a los chicos, es a través de la tecnología que se enganchen de alguna manera, ¿no? Entonces les propusimos hacer un proyecto y es ¿qué necesitan los centros de salud los centros de mayores de nuestro barrio? Ellos están en el barrio de La Calzada, en Gijón, el barrio oeste, un barrio tradicionalmente, bueno, trabajador, humilde y que bueno, pues donde la contaminación, por ejemplo, le afecta más en la ciudad de Gijón. Bueno, está un poco históricamente, bueno, no quiero decir peor tratados, pero bueno, no suelen ser el foco de atención en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces, les propusimos un ejercicio de ir a los centros de salud, preguntar a los centros de salud otra vez, a los centros de mayores, es que tengo que ir al centro de salud luego, entonces esto lo tengo aquí. A los centros de mayores, seguro, a los centros de mayores y hablar con las personas que están allí y decirles qué necesitan, qué les vendría bien, qué echan de menos, cómo es su día a día y en qué les podrían ayudar. Y entonces se les ocurrió diseñar un pastillero digital para recordar cuándo tienen que tomar la pastilla y un salero digital para que vieran que una vez que yo ya eché la sal, pues, oye, que ya eché la sal.
porque parece ser que cuando están cocinando, pues no sé si echas sal o no se eche sal, ¿no? Entonces, estos chicos, guiados por residentes del Media Lab, pues desarrollaron el pastillero, el salero y, bueno, pues ahí están ahí con el presidente Barbón en la feria de muestras cuando le presentaron el proyecto y motivacionalmente ha sido muy bueno para ellos. Bueno, ahí tenéis un ejemplo de cómo quedó el pastillero y esto lo solemos poner, es un poco así, parece feo, es el código que lleva el pastillero digital, ¿no? Ese código nosotros lo subimos a una plataforma que se llama GitHub, donde normalmente toda la gente que programa de informática pues tiene sus programas subidos. Bueno, pues nosotros lo subimos allí para que cualquier persona pueda descargarlo y pueda utilizarlo. Este año estamos ya trabajando con ellos para hacer un sensor de contaminación para acoplarlas en las bicis y hacer paseos por la ciudad monitorizando qué calles tienen más o menos contaminación. Este es el sensor, ahora mismo el prototipo en el que estamos trabajando. Otro proyecto, el cubo de las emociones. O sea, yo os voy contando estos proyectos y vosotros ir pensando, pues mira, podríamos hacer esto, o esto afecta de esta manera, o demás. El cubo de las emociones es un proyecto es un cubo, un poquitín más grande que un cubo de Rubik, donde la cara superior indica la emoción que estoy teniendo en este momento, ¿no? Pues ahora mismo la cara superior indicaría, visto así un poco en perspectiva, pues que estoy muy contento, ¿vale? Pero a lo mejor estoy en casa, estoy hospitalizado en casa y tengo un determinado dolor y entonces giro el cubo y esa información de dolor se guarda en una base de datos y se transmite al equipo de enfermeros y enfermeras que están trabajando contigo. Además, se guarda, veis ahí una pequeña captura de pantalla, se guarda y se monitoriza el dolor a lo largo de todo el tiempo que tú vas girando. Esto le vale porque cuando vayas a visitar al doctor 15 días después, cuando tengas una cita, un mes después, dices, oye, ¿qué tal estás? Y dices tú, pues bien. ¿Y cómo estuviste? Pues no me acuerdo, la verdad. Entonces, nos sirve para monitorizar el dolor. Informáticamente estamos trabajando, y ahí entrarían algoritmos ya de inteligencia artificial, en predicción de ¿y cómo vas a estar la próxima semana? ¿No? Entonces, es verdad que si generamos una gran cantidad de datos, podríamos llegar a ver cuantitativa y cualitativamente esos datos, pues por ejemplo, porque a lo mejor me visita mi sobrina y entonces estoy más contento y me visita normalmente a las mismas horas, pues puedo saber, predecir el futuro es complicado, pero podríamos tener una idea de grados de dolor a futuro, ¿no? Ha sido premiado como una de las 100 mejores ideas del año, hace 2 años ya, y estamos tratando de darle un poquitín de marcha. Ahora mismo se está probando en la UCI del Centro Médico de aquí de Oviedo. Estamos testeando a nivel de prueba real, por decirlo de alguna manera. Y aquí también nos podría echar una mano, independientemente de la parte de predicción, pero toda la parte legal ha retrasado este proyecto 1 año y medio, más o menos. Hemos tardado 1 año y medio en arrancar con el centro médico por cuestiones de protección de datos, ¿no? Son datos sensibles y demás, y ni un lado ni otro, ni universidad ni centro médico, pudieron acelerar todo ese proceso cuando, desde el punto de vista técnico, creemos que es muy sencillo, porque nosotros simplemente manejamos un número indicador de una persona y el grado de dolor, no tenemos más, pero el centro médico no entendía muy bien que no fuera anónimo. Bueno, no sé, 1 año y medio de retraso en la puesta en marcha del proyecto. Y ¿qué más tenía que contar de este proyecto? Bueno, nada, ahí Ana, el residente, está trabajando. Supongo que también hay alguna implicación en el hecho de cómo se trabaja a la hora de crear todas estas tecnologías, puesto que hay que tener ciertos cuidados y, bueno, veis ahí. Y el último proyecto que os quiero contar, que ya me enrollo mucho, es bueno, que no es un proyecto, es el de Ingeniería y Filosofía, que también es uno de los primeros que arrancamos en Media Lab. En Media Lab llevamos como unos más de 100 proyectos, ¿vale? Llamar a IF un proyecto se me queda corto. Yo creo que IF es iba a decir hasta un movimiento, ¿no? En el que, por supuesto, todos formáis parte, y es con el de superhéroes
Yo creo que de los 2 primeros proyectos que lanzamos en Media Lab, ¿vale? O sea que desde el principio yo creo que tuvimos claro, la gente que orbitaba alrededor de esta idea del Media Lab, que la ingeniería y la filosofía tenían que ir de la mano. Yo creo que además en su sentido amplio, ¿no? En el sentido amplio de filosofía, bueno, pues quizás nosotros movidos o animados por el descubrimiento que supone la ingeniería, todo el tema de la ética. Yo, a mí, personalmente, gracias a ASUM y a un máster de estudios sociales de la ciencia fenomenal, que abre un poco o destroza un poco la visión técnica que tenemos solo sobre las cosas, ¿no? Cuando vemos que en realidad los ingenieros tenemos que darnos cuenta de que no es así, ¿no? Que hay mil miradas, ¿no? Entonces, yo creo que desde el principio tuvimos claro que la mirada de la filosofía, no solo de la ética, de la filosofía en la ingeniería, tiene que estar. Y si me apuráis, al revés igual, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista filosófico, incluso desde la filosofía del derecho, el tener el conocimiento técnico de cómo funcionan ciertas cosas es importante para entender y tomar ciertas decisiones, ¿no? Bueno, ahí está la colaboración y el hablar, ¿no? Entonces, ¿qué es IF? IF es... ¿estoy pisando a alguien? Ah, muy poquito. Bueno, IF es una gozada. Hemos hecho... bueno, está muy bueno. Luego, Pablo. Tengo fotos, así que... ¿Tienes fotos? Ah, no. Bueno, pues esto. Bueno, pues mira, la primera es las segundas jornadas de ingeniería que se celebraron, creo recordar, en 2019. En 2020. 2020, sí. Y en 2020, justo antes de la pandemia, me acuerdo, sí. Eso fue en febrero de 2020. Antes de. Sí, tal. Yo creo que llevamos ya como 8. ¿Es la octava la que vamos a meternos ahora? Sí, llevamos ya, va a hacer 8 años, con lo cual ininterrumpidamente nos juntamos una vez al año, 2 o 3 días, para hablar, charlar sobre ingeniería y filosofía. Desde hace 3 años lo convertimos en congreso. Miguel estuvo el año pasado echándonos una mano y con una ponencia estupenda, porque cada año solemos centrarnos en un tema, pero bueno, ya ahondará Pablo con ello, ¿no? Bueno, pongo esta foto aquí, no sé de qué año corresponde, por las mascarillas, imagino que sería 2021 o algo así, en el que pues vamos al centro, dentro de lo que son las jornadas, pues hacemos visitas. El del año pasado lo pongo aquí pues estamos aquí, ¿no? Como os decía, Miguel participó, salud y justicia, ¿no? Con todo lo que conlleva. Nada, termino con unas palabras de Margaret Heffernan que las tenemos también bien ahí en el pasillo de Media Lab, que nos gusta mucho, ¿no? Y es el estar preparado, crear alianzas, tener imaginación, experimentar, ser valiente, ¿no? En tiempos de incertidumbre que estamos viviendo, ¿no? Dice que son fuente tremenda de resiliencia y fortaleza. Y entonces esto es lo que solemos transmitir también a nuestros estudiantes. Al final, con Media Lab, nosotros lo que queremos es reiniciar la universidad, que la universidad funcione, no voy a decir de otra manera, que la universidad se vuelque con la sociedad, que sea más directo a la sociedad, que tenga distintas miradas y no sean nichos que ejecuten cada uno su labor, ¿no? Entonces es un poco lo que queremos, tratamos de hacer, ¿no? Y nada más, esta era la pequeña introducción que queremos contaros. Muchos de vosotros vivís Media Lab, conocéis Media Lab, pero si queréis hacer algo, no sé si es hacer una preguntita ahora o antes de... Sí, o alguna sugerencia, que casi lo agradecería más. Una inquietud. También. Has pedido inquietudes, Sí. curiosidades. Tendría unas cuantas, pero Bueno, sí, pues- por supuesto, ahora abrimos Sí. abrimos el micro a todo el que quiera preguntar, porque yo, como todos los que no vivimos Media Lab, yo tuve ocasión de verlo por ahí y me quedé fascinado, pero claro, nos hemos quedado con ganas de
de saber más. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es preguntar, para empezar, si alguien quiere plantear alguna cuestión de entrada. Si no, arranco, rompo yo el hielo y luego tenemos un poco de tiempo Sí. Yo, en concreto, recuerdo que cuando estuve en Media Lab estabais trabajando con el proyecto de los cubos que me pareció, Sí. me impresionó. Los puntos que tiene por varias cuestiones, ¿no? Porque esa especie de cubo de las emociones. Cuando tú has mencionado que ahí ya entran la posibilidad de predecir Sí. y que por tanto, digamos, entramos también un poco en el meollo de las cuestiones que nosotros más tratamos y que afecta al uso, al empleo de algoritmos inteligentes. Claro, eso es ¿no? En cierto modo representa un giro, un salto, la posibilidad de un salto cualitativo en la aplicación tecnológica, porque pasas de detectar tendencias a predecir patrones, ¿no? Y me gustaría saber, o sea, en qué modo, esto es un ejemplo clarísimo de cómo favorece, porque evidentemente la posibilidad de tener, de vislumbrar el cubo de la felicidad, que tú a través de eso puedes ir casi taxonomizando los indicadores de lo que te hace estar bien y de lo que te hace estar mal. O sea, eso sí que empieza a acercarse al poder ver cosas que hoy en día se nos antojan imposibles de realizar. Pero, sin embargo, también has mencionado los problemas que esto ha planteado. ¿Qué relación tiene la posibilidad de este salto cualitativo y los problemas a los que te referías que han determinado cierta ralentización en el desarrollo del proyecto? Solo es una cuestión casi solo una cuestión de datos, de disciplina, de regulación, de qué hacer con los datos. Puede haber algo más. ¿Vosotros os planteáis, por ejemplo, en la mezcla entre ingeniería y filosofía, si esto de poder predecir lo que nos hace felices y lo que nos entristece, que nos provoca dolor, si esa perspectiva no resulta apetecible? Es que son muchas cosas. Vaya melón. Era una manera un poco de preguntarte qué crees, cómo crees que cambia en la labor de Media Lab la erupción, ese desarrollo tan exponencial en los ultimísimos años de este tipo de tecnología, de la inteligencia artificial. Te voy a poner el ejemplo con el que una enfermera, que es la que lidera este proyecto, nos propuso el explorar adivinar el futuro, ¿no? Ella trabajó mucho tiempo en la zona de partos del hospital de Cabueñes, y una de las cosas que se dio cuenta, o sea, una intuición previa, es que cree poder, no sé si adivinar la palabra, pero bueno, sí, voy a decir adivinar porque no me sale otra, si una mujer va a tener depresión postparto después de parir, ¿vale? En función de las emociones anteriores que ha tenido, ¿vale? Entonces, claro, en ese caso, la pregunta que nos haces de si saber si vas a ser feliz o no, claro, yo te la planteo con un caso muy real. ¿Te gustaría saber que una mujer que ha dado a luz va a tener depresión postparto o no? ¿A quién? A la mujer. A la mujer. A la mujer. Claro, ahí, por un lado, la respuesta, vamos, más sensata podría parecer sí, quiero saber, pero el hecho de saberlo influye en... Sí, hombre, porque lo puedes tratar antes. Claro. Vale. Yo entiendo que hay ahí, pues oye, que cada uno tiene su libertad y que a lo mejor dice, oye, no quiero saber nada. El sobrediagnóstico, ¿no? Que la posibilidad de prever, de predecir,
te pueda decir que tú vas a tener, imagínate, es una depresión, pero en lugar de ser una depresión postparto, que fuera algo que no puede ser tratado. Que no puede ser tratado porque la ciencia médica no tiene ahora mismo la posibilidad de hacerlo. En ese caso... Me pones en... No, yo solo no sé. No te estoy pidiendo una respuesta, solo, solo intento lanzar Claro, es un debate donde... inquietudes, que era lo que pedías. Sí, sí. Yo te lanzo las mías. Yo creo que eso, bueno, con mi ignorancia y con Hilda por delante, ya existe ese debate, ¿no? Sobre temas de análisis de ADN y ver qué posibles enfermedades puedes tener. Entonces, bueno, a ver, entiendo el problema y entiendo que tiene que haber una decisión personal. Sí, te lo pregunto, digamos, como jurista, porque todo es una cuestión de límites, ¿no? ¿Qué es lo que estamos intentando hacer ahora hablando? Intentar identificar si existirá un límite. Me sale pensar que sí, porque ya solo el hecho que repares, que reflexiones sobre ello, si no me habrías dicho, sí, todo conocimiento de lo que puede pasar es bueno, es positivo. Yo creo que a lo mejor no lo sé. Claro, ahí está la reflexión. Claro, es cierto que la inercia personal, que vengo de un mundo de ingenieril, es muy determinista tecnológico, en el sentido de si se puede hacer, por qué no se va a hacer y demás, ¿no? O sea que sí que necesito esas dosis más de reflexión. Digo, el campo de la ingeniería en general. Y por eso la colaboración con vosotros y estas reflexiones que yo creo que son muy interesantes. De hecho, casi todos los proyectos en los que nosotros trabajamos deberían tener esta reflexión filosófica, ¿no? Al lado del artefacto que se está desarrollando, porque se nos pasan muchos detalles, ¿no? No sé si responde a la primera pregunta. La segunda, que es ¿qué pudo causar ese retraso? Eso lo seguimos de cerca y definitivamente es un tema, yo creo que de miedo a no meter la pata con determinados datos personales que consideran unos anonimización, pseudoanonimización de datos médicos, que nos llevó pues eso, a retrasar las decisiones hasta hace unos pocos meses, ¿no? Desde hace casi 2 años, ¿no? Yo creo que también es un tema de desconocimiento, porque nosotros lo veíamos muy claro, no solo la parte ingenieril, sino la parte jurídica del servicio jurídico de la Universidad de Oviedo, pero la parte del centro médico no tan claro, ¿no? Entonces, cuando se les, entre comillas, convenció de que estaba todo correcto, bueno, pues se puso en marcha el proyecto, ¿no? Entonces, ese desconocimiento fue lo que frenó un poco la puesta en marcha más rápida. Entonces, en definitiva, esto puede ser el comienzo de una larga amistad. Seguro que sí. Bueno, pues... Comentar algo, venga. Preguntarme. O Javier tiene ganas de decir algo. No, creo que tienen muchas posibilidades en muchos entornos médicos que yo creo que debería, que seguro que estáis en ello, hacerlo. Por ejemplo, las unidades de dolor. Sí. Creo que... Te hago un pequeño paréntesis porque me acabas de recordar que tenemos 2 cubos con niños TEA que están trabajando con ellos, ¿no? Ya no es solo, ahí no teníamos ese interés de predecir el niño TEA, pero el niño TEA se comunica muy bien de esta manera. De hecho, la primera vez que se lo enseñamos no lo quería soltar. O sea, ya se lo quería a él porque veía que no son distintas caras, no es dolor lo que medimos, ponemos distintas emociones habladas con los médicos y demás, ¿no? Pero como dices, había multitud de aplicaciones. De hecho, en un primer congreso que presentamos esto, los médicos levantaban la mano y le decían, ¿no lo habéis pensado en mujeres maltratadas? Y yo, pues no, ¿pero cómo? Dice, sí, ellas en lugar, cuando ven algo que esté pasando en el hogar, que no guste o lo que sea, giran un cubo y es como si fuese una clave o un mensaje para transmitir, porque esa señal llega al servidor que ve el enfermero, quien esté a cargo de lo que está pasando, ¿no?
O sea, que le están De hecho, buscando yo continuamente. creía que esa era una de las, que no era solo para, erróneamente, no lo recordaba bien, creía Sí. que tenía esa también, esa. Sí, pero eso no Ah. o sea, no lo estamos probando, pero que hay multitud de aplicaciones. Joder, y a mí me gustaría tenerlo, ese cubo en casa. Bueno, A mí, quiero decir que no entro te voy en a el decir que sitio de la una chica categoría. que tiene ataques epilépticos también lo quiere. Lo que pasa es que nos dijo, oye, yo es que en lugar de un cubo me vale con una app. Entonces le hicimos una app para ella para que grabe el dolor, porque dice que le dan ataques y se desmaya, pero tiene 10 segundos donde puede Ujú. decir, oye, ping, que me está dando, estoy muy mal. Y entonces ya recibe la señal el marido y Ujú. va a atenderla, ¿no? Bueno, Con lo ya. cual, ay, Miguel Asua. Los proyectos que tratan de los todos y se hace una labor buenísima en el medianas, porque tiene esta perspectiva, tú mismo nos ponían ahora, social, ¿no? Y ética, ¿no? Y política incluso, en el sentido de la palabra política, ¿no? Creo que está un poco devaluada. Pero creo que tiene esa dimensión y yo, bueno, de verdad que os felicito. Y también estoy orgullosa, de alguna manera, de formar parte de ello. Te doy las gracias porque desde hace muchos años que empezamos, yo creo que una de las experiencias docentes más bonitas es haber podido dar clases de ecodiseño. Salir de filosofía, bueno, que es un tipo de alumnado maravilloso, todo lo que quieras, pero es un tipo de alumnado, ir a otro tipo, como es el de ingeniería, que es muy enriquecedor, ¿no? Y con todo esto que estabais comentando, pues se me ha ocurrido también, pero eso, bueno, lo que comentaba Javier, ¿no? Para las personas autistas con problemas de expresión de sentimientos, de Cubo tiene un potencial, ¿no? Muy abierto. Y todo lo que habláis de estos temas, por ejemplo, que comentaba Miguel, ¿no? No, Miguel es él. Miguel, Sí. Javier, eso Y se nos ponía cara. él es el polibueno. Él es el listo. Soy Roger. Ah. Ah. Sí que hay que tener un cierto cuidado porque a veces marcan mucho la vida de las personas. Es decir, los seres humanos biológicamente somos muy complejos, incluso cosas que genéticamente podría decir hay un potencial para que desarrollen tal, luego se ha comprobado que no se han desarrollado esas determinadas enfermedades. Y hay muchísimos casos, casos documentados de personas que se les comentó que podían tener una enfermedad como la enfermedad de Huntington, que es una de las más agresivas, y luego no llegaron a desarrollarlo. Y lo que les perjudicó esto en su vida personal, laboral, más imaginemos una sociedad donde los seguros médicos son privados y estas informaciones están en los seguros médicos y pueden pasar a las empresas, o en las sociedades más anglosajonas. Entonces hay que tener cierto cuidado, ¿no? Porque genera ansiedad, bueno, por un montón de cuestiones, tanto personales como y claro, ahora con la inteligencia artificial todo esto se potencia mucho más. El impacto puede ser mayor, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no? Yo creo, no quiero acaparar más, pero simplemente lanzar también una cuestión y es la importancia no solo de la dimensión ética, la ingeniería, la técnica, el derecho que entran en todos estos temas, sino también, por ejemplo, que el ciudadano vislumbre otros mundos posibles a través, por ejemplo, de la literatura. Que hay mucha literatura al respecto de la inteligencia artificial que puede hacer que el ciudadano reflexione, porque muchas veces el ciudadano les dice que reflexionar a través de la filosofía o del derecho o de la ingeniería porque lo ve muy técnico, pero la literatura de estos temas o el cine, la filmografía, ayuda. Entonces solo quería lanzar esto, ¿no? Porque todo esto está ahí, es decir, ese impacto que genera, cómo la gente va a asumir esto en su vida personal, cómo se asume toda esta serie de datos. Me parece todo maravilloso, con la inteligencia artificial, las proyecciones, pero ¿qué hay detrás realmente de todo esto? Pero bueno, no quiero acabar. Sí, es que como le hago mucho caso a Asun, ahora me deja a mí, no sé si, ¿qué hacemos, Asun, con él? Pero ¿no lo consideras que merece la pena Sí, investigar? Sí, pero sí. sí.
Sí, eso los tenemos encima de la mesa, pero a la hora de llevarlo a la práctica, ¿cómo se materializa? En el sentido de, tenemos ¿estás de acuerdo en utilizarlo sabiendo que te puede predecir una depresión y luego no la vas a tener? Pues porque el propio sistema falla en E igual en la predicción. la predicción, si te lo predice y luego no la vas a tener, pero el hecho de conocer la predicción puede influir en la provocación. No, O sea, también, se vuelven constitutivos este tipo de predicción, o al revés. No, pero no es dado saberlo, ¿no? O sea, creo que todas las cautelas que desde Yo es la que lo que temo comunidad es que no es todas para las frenar cautelas- la investigación, Claro, ¿no? es que yo temo muchas veces que las cautelas frenen. No, no. O sea, no quiere decir no tenerlas. Sí. Exacto. Sí, señor, sí, fue el error de Prometeo, el regalarle el conocimiento técnico a los humanos sin plantearse la sabiduría, el juicio político. Muy bien. Miguel quería. Sí, bueno, en primer lugar, la charla, agradecerte el trabajo que hacéis ahí, ¿no? Y me parece que la Universidad de Oviedo en particular, no sé si lo presentarán, luego te preguntaré sobre eso, no transmite suficientemente esto. Creo que, o sea, nosotros, digamos, como profesores, tenemos una cierta obligación de tratar de trasladar a la sociedad lo que hacemos, pero creo que la universidad tendría que potenciar eso. Tendría que saber, la sociedad tendría que saber lo que se está haciendo. Y, por ejemplo, el caso que has puesto de este niño ha salido bastante en los medios de comunicación, pero puede que la familia igual no quisiese salir. Bueno, entonces creo que, digamos, me parece que la universidad en ese sentido no está aprovechando este potencial. Y en realidad os lo quería preguntar, porque Media Labs los hay en otros sitios, entiendo, ¿no? Es decir, ¿tenéis algún tipo de contacto? ¿Crees que o sea, se están haciendo cosas similares? O en relación con lo que comentaba Rosa. Es un tema interesante porque cuando se desarrolló en Europa el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, hubo una gran reticencia por parte de las tecnológicas porque se decía, no, esto va a suponer palos en el camino del desarrollo tecnológico. Claro, en materia de inteligencia artificial, la prueba evidente de que eso no es así es que China y Estados Unidos van muy por delante antes de que existiera el reglamento. Pero es verdad que hay una pugna constante y ahí las tecnológicas están consiguiendo torcerle el brazo a la Unión Europea, quizás es lo que se está dejando torcer. Ahora, igual habéis oído hablar del ómnibus digital, que están presionando para que algunas obligaciones bastante laxas que imponía el reglamento se demuestren un año más. Por ejemplo, la inteligencia artificial generativa obligaba a partir de este año a que tú supieses que un vídeo está generado por inteligencia artificial. Bueno, han conseguido parar eso un año más. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque siempre parece que todo esto es, tenemos que dejar, digamos, ley absoluto, ¿no? Que las empresas hagan lo que quieran y, en el mejor de los casos, ya se autorregularán ellos, ¿no? Aunque creo que contra ese discurso hay que luchar. No, de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Miguel. Si acaso puntualizarte el tema de si hay más Media Labs, ¿no? En septiembre tuvimos una reunión en Salamanca con dos Media Labs, con el de Salamanca y el de Granada, que son los únicos en universidades públicas de España. No tienen este manifiesto. De hecho, los de Salamanca nos llamaron para ver si podían hacer algo parecido a lo que teníamos aquí. Están arrancando. Y Granada es verdad que lleva tiempo también, un par de años más que nosotros, quizás, pero tiene una orientación muy social. No tienen nada técnico ni tecnológico, no. Pero bueno. No tienen cubo. No tienen cubo. Pero tienen programas de dinámicas en las ciudades, de transformaciones de barrios, proyectos europeos, incluso, como decía, trabajan directamente con las diputaciones de los gobiernos para programas de incentivo de reanimación social, ¿no? Entonces, bueno, tienen una implicación política interesante en el buen sentido. Y las reuniones nos sirven para, bueno, pues retroalimentarnos un poco, animarnos también, porque también detectamos que, lo que decías al principio, que
que la universidad, a ver, no estoy entre amigos, pero la universidad no es la universidad, sino quizás el gobierno de la universidad no incentiva ni publicita lo que hacemos como creemos, ¿no? Como creemos que debería ser, porque lo cuentas por ahí, todo el mundo te abraza y te aplaude, ¿no? Y, ojolín, pues es una oportunidad un poco perdida de esto, ¿no? Pero bueno, Bueno, pues aportamos este granito de arena. sí, habrá que... ¿Algún comentario más? Bueno, yo os dejo aquí... Espera, que igual, sí. Javier, espera, no te libras todavía. Perdón. Sí, sí, con más de niebla, sí. Entonces, no, A ver, es un tema de financiación. Nosotros la financiación la obtenemos básicamente de dos sitios, el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Caja Rural, que apuesta mucho por los proyectos que hacemos, ¿no? Entonces, como el Ayuntamiento de Gijón da dinero, pues hay que hacer cosas en Gijón, ¿no? No le hemos contado todavía el tema del sensor y demás, porque, a ver, yo creo que mientras no publiquemos en la prensa... No, bueno, se va a hacer, ¿no? Pero yo entiendo que a lo mejor a cierta gente política no le gusta que salgan determinados valores y demás. De todas maneras, funcionan mejor los sensores del ayuntamiento que los sensores que vamos a tener nosotros en la bici, aunque puedan medir tendencias. Es decir, podemos detectar barrios más o menos contaminados, pero no valores concretos. Pero ojalá... Hemos picado la puerta en el ayuntamiento de Oviedo, pero no nos han... Bueno. Eso está bien que se sepa. Sí, porque a lo mejor desconocen ciertos proyectos y entonces a lo mejor al escuchar esto pues dicen, oye, Ramón, ese sí me gusta y demás. Y sí. Sí, Puedo decir. sí, claro. Puedes. Esto, dentro del espacio europeo de datos de salud, que se está empezando a gestar, una idea a largo plazo es que toda esta información, por ejemplo, de contaminación, pase a formar parte de ese espacio europeo de datos de salud para investigación, porque al fin y al cabo la contaminación afecta a la calidad de vida. En ese sentido, ya estáis trabajando con modelos de datos interoperables, los formatos que utilizáis, ¿estáis pensando en eso o es más la solución del problema concreto? Estamos pensando en eso y de hecho estamos colaborando con una empresa que se llama i4Life, que es spin-off de la Universidad de Oviedo, que es una de las 3 en España que tiene ya espacio de datos en salud. Entonces, nuestros datos de salud y quizás los de contaminación tenemos que verlo, porque si pudiéramos vincularlo de alguna manera a salud, pues entraría. Bueno, puede ser, pero los de salud ya los tenemos. Entonces, de hecho, la semana pasada nos reunimos con 2 vicerrectoras, con Irene y con Susana, para animarles a decir, oye, no solo los datos de Media Lab pasen a formar parte del espacio de datos, sino que todos los de datos de los investigadores de la Universidad de Oviedo pasen a formar de ese espacio de datos, porque creo que a partir de 2027 los datos tienen que estar en el espacio de datos. Entonces, que sí, vamos, que estamos ya trabajando en ello. ¿Le dejamos descansar? Sé que tiene que ir al centro de mayores. Tengo que ir al centro de mayores, a ver si acabo el Bueno, nada, siempre renovarte, darte de nuevo las gracias, placer, Ramón. Ha Javier. sido un placer y a ver, una gozada conocer más Media Lab. Yo lo ahora sí, único, el mensaje que quiero transmitir, casi también para Pablo y Bea, es a ver si de aquí sale una segunda reunión, encuentro o algo, donde sea, para seguir manteniendo... Sí, porque claro, nosotros que no somos ni ingenieros ni en puridad filósofos, claro, no podemos, ¿no? Participar del grupo IF. Sí, Si no somos ni ingenieros ni filósofos. Hombre, Yo- tenemos de todo. Ya, Sí, ah. en fin, O sea, ¿no? aceptáis abogados, aunque prestados a la filosofía. Claro que sí, claro que sí. A ti no lo sé, pero vamos Bueno, pues muchas gracias.
de nuestro padre,